Bendecido, bendecida, gracias por sintonizar nuevamente. Te habla tu hermano y amigo Conrad Casanova. Vamos a darle continuidad al estudio que comenzamos sobre la Navidad, el resto de la historia. Hoy estamos hablando de la tercera parte. La primera hablamos sobre por qué Dios escogió a María y fue llamada muy favorecida 2 veces. La segunda parte fue la parte de por qué Dios eligió a José y qué razones tiene Dios para escoger una persona, o Dios hace las cosas al azar o por suerte. Explicamos todo eso ayer y hoy vamos a hablar sobre el nacimiento de Jesús, el censo que obligó a que se cumpliera la profecía de que Jesús nació en Belén. Vamos a hablar sobre, les había dicho, la señal de que Jesús estaba envuelto en los pañales y de si de verdad fue una noche de paz, como dice la canción, it was a holy night. Igual, sí, y les comenté en el video al final que era una noche, sí, era santa, porque nació el santo de Israel, el rey de los cielos y del universo, pero fue una noche de paz de verdad, o una noche tranquila, o fue una noche de alboroto y bullicio. Vamos a ir sobre eso hoy, pero vamos a hablar un momentito. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la oportunidad que nos das de compartir por unos momentos tu palabra. Gracias por aquellos que sintonizan, no importa el tiempo, el lugar o el momento donde estén sintonizando. Gracias porque tu palabra trasciende el tiempo y la distancia. No importa si la ven a tiempo hoy o si lo ven un año más tarde, 2 años más tarde. Tu palabra es viva, es eficaz y trasciende los estados del tiempo. Tú tienes control del timetable, tú tienes control de la mesa del tiempo de la humanidad, Señor. Yo te pido que alcances a cada cual al sonido de mi voz con tu presencia, con una palabra certera, una palabra, Señor amado, que les ilumine y que les traiga luz y verdad sobre la historia de los acontecimientos que sucedieron en el nacimiento que celebramos de nuestro Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por darnos luz, por darnos la habilidad, no por fuerza, no por poder, no por persuasión humana, sino por tu Espíritu, Señor amado. En el nombre de Jesús te doy gracias porque me escondes detrás de ti. Todo tu, Señor, nada mío. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar, eh, vamos a ir a Lucas capítulo 2. Vamos a empezar desde el verso 1. Dice que aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Todo el mundo habitado que está hablando ahora es del Imperio Romano. Esto no aplicaba a África, a los Estados Unidos. Está hablando del Imperio Romano de aquel entonces. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Fíjate un detalle que dice que José subió de Galilea por ser de la casa y la familia de David, para inscribirse junto con María y llegar a Belén. Se cree que de donde ellos estaban ubicados, era un viaje de 70 a 90 millas. Una persona normal, y cuando digo normal, que no está embarazada en un estado ya avanzado. María estaba posiblemente en las postrimerías, 38, 39, 40 semanas de embarazo. Una persona no embarazada viajando sola o en comula, se cree que una persona podía caminar 20 millas al día, así que podía hacer el viaje en 4 días, pero dada la condición precaria de que María estaba ya en la postrimería de su parto, o de su embarazo, perdón,
ella tenía que viajar en una mula, así que era un tipo de viaje de camping, de acampar, lo que para otras personas era 4 días, perdón, a ellos les iba a tomar de 7 a 11 días llegar al lugar. Esto era algo general y todos los negocios, todas las cosas que quedaban de las personas que tenían que irse al censo porque era compulsorio, todos los negocios quedaron cerrados, mucha gente estaba protestando, mucha gente estaba molesta, algo como lo que estamos tratando con esta pandemia del COVID-19 que ha afectado tantos negocios y ha afectado tantas naciones. En el caso particular, pues el turismo se estaba aventajando, aprovechando de esto, se estaba beneficiando porque los barcos estaban llenos, los hoteles estaban llenos, los moteles estaban llenos, todo el área donde se estaba haciendo el censo, donde se estaba haciendo el Open Enrollment, la inscripción abierta, era una área donde el turismo se llenó totalmente. Es una de las razones por las que ellos no consiguieron, porque la gente piensa que no les dieron cabida a José y a María cuando llegaron al lugar porque eran pobres y no tenían dinero. No. Hablamos en el capítulo anterior de que José era un tecton, era la palabra, era un tipo de supervisor capacitado. Cuando buscas en la versión de Passion, te dice la misma palabra en las notas al calce, que era un tipo de trabajador de metal, escultor, artesano diestro, trabajador o tallador de piedra o constructor. Era una persona sumamente adinerada, y cuando llegaron a Belén no fue que no tenían dinero, es que llegaron tarde y estaban todos los moteles llenos, estaban todos los lugares ocupados, perdón, y no pudieron recibirlo en ningún sitio. Así que destruimos en el capítulo anterior la tradición de que José era un carpintero pobre, y quiero eliminar esta percepción de que ellos no fueron recibidos por la cuestión de que no tenían dinero, sino porque llegaron tarde. La otra percepción por la que se cree que ellos eran pobres fue por el tipo de ofrenda que ellos llevaron al templo cuando fueron a dedicar a Jesús, que fueron unos palominos, pero esa no fue una ofrenda de pobre porque eran pobres, era la ofrenda que también los que venían viajando de lejos podían utilizar para hacer la ofrenda que iban a utilizar. Pero eso lo discutimos en otro episodio. Pero volviendo a esto, en el capítulo 5 fueron a inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Es un dato bien impresionante y me llama la atención, porque a veces la gente dice, si lo que estás haciendo no es fácil o te está causando mucho inconveniente, no es Dios que te mandó a hacerlo. Sin embargo, estamos viendo aquí que como para que se cumpliera la profecía de que Jesús iba a nacer, el Salvador iba a nacer en Belén, Dios tiene que tocar a un emperador, a un dictador, para que manden a hacer un censo obligatorio y urgente para determinar cuánta gente había y cuántos impuestos, taxes le iban a cobrar, y el gobierno iba a tener de revenue, de ingresos. Y esto es obligatorio y provoca que José y María tengan que subir a Belén, y que en ese momento es que a ella le dan los dolores de parto cuando llega al lugar. Es bien impresionante cómo Dios está dispuesto a causar el inconveniente de mover a un gobernante para que haga un censo, para mover a toda la nación e impulsar a estos dos individuos a llegar al lugar preciso donde se tenía que cumplir la profecía de que el niño naciera. Obviamente
José y María no están pensando en esto, simplemente están tratando de llegar. Usted se imagina 11 días de viaje, esa muchacha en una mula, subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, con contracciones. Y cada ratito le tenía que decir a su esposo, necesito ir al baño, necesito un bathroom break, necesito un break para ir al baño. ¿Por qué? Porque las damas, mi esposa, hemos tenido 4 niños y yo sé las muchas veces que tienen que ir al baño por la presión que eso causa en el área de la vejiga. Anyway, nace Jesús y el niño está envuelto en pañales. En el verso 8 dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Estos pastores que estaban aquí, estos rebaños, este campo donde estaban esos rebaños, se conoce al día de hoy como el campo de los pastores. Estos no eran cualquier rebaños o cualquier pastores. Estos eran los rebaños de los corderos sacrificiales. Eran los corderos que iban a ser utilizados para sacrificios, no los rebaños regulares que otras personas pues sacan la lana y hacen comercio con ese rebaño. No, eran un ganado, unas ovejas dedicadas, un vacuno dedicado para los sacrificios del templo. Así que estos pastores, cuando tú buscas en el original griego, están velando y velando. Como que está pendiente que a ningún corderito de eso le pase nada, ni un rasguño, ni nada. Tienen que ser corderitos perfectos para un sacrificio. Cuando estos pastores están allí, dice en el verso 9, y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de un gran gozo que será para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá del señal. Hallarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Había cierto vendaje en particular que se le ponía a las ovejitas a los corderitos cuando nacían. Acuérdense de ese detalle. En el verso 13 dice, de repente apareció con él ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres, en quien él se complace. En las otras versiones dice buena voluntad para con los hombres. Fíjate, dice que los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, no dice que estaban cantando. Eso es tradición también. Es muy posible que los ángeles canten. En Apocalipsis habla de los 24 ancianos, de los ángeles que están alrededor y que cantan, dicen santo, santo, santo. Pero estos vinieron a proclamar y de repente salió una multitud. ¿Por qué de repente salió una multitud? Bueno, el detalle que te puedo dar es que hay una escritura que Pablo dice que nadie había visto a Dios. Me parece que es en Colosenses, cuando habla en Colosenses 2.9 de que en Cristo habitaba la plenitud total de Dios el Padre, el Hijo y del Espíritu Santo en él. Cuando en su esencia total los ángeles no han podido ver a Dios por el brillo que irradia. Así que Jesús, Dios, se tuvo que despojar de esa radiantez y venir como humano. Y ellos quisieron asomarse para ver qué tal lucía Jesús. A ver, ¿usted ha ido a ver alguna vez a un niño que ha nacido, un recién nacido, y hay mucha gente al frente, y tú ves a la gente tratando de ponerse de puntitas para mirar a ver el bebé que quieren ver? Imagínense en esa imagen cuando los ángeles estaban dando el anuncio. En el verso 16, perdón, el verso 15 dice que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber.
antes de explicarte el verso 16, si por ejemplo un niño nace en el día de hoy, la mayoría de los hospitales tienen un tipo de pañal con el que arropan, envuelven al niño. Es un pañal como blanco con unas líneas azul turquesa y unas líneas rosadas. Es un pañal genérico, lo he visto en todos los hospitales aquí en Florida. Si a un doctor Dios le fuera a hablar en una situación similar como esta y quisiera darle una señal, mira, pues esta te va a ser la señal. Cuando llegues a este sitio vas a ver un estetoscopio y unas tenazas. Para cualquier otra persona, un estetoscopio y unas tenazas en un lugar, pues algo que alguien dejó ahí. Pero para un doctor que Dios le haya dado ese detalle, cuando llegue al sitio y vea el estetoscopio y las tenazas, eso le va a servir de señal que era lo que estaba buscando. José y María, al no encontrar un lugar, tuvieron que buscar dónde ella podía dar a luz. Habían estas cuevas donde habían animales de ganado y se alimentaban. Al no haber ningún otro lugar, y eso era lo único que había disponible, ahí fue que María da su alumbramiento. Los vendajes, como era un lugar donde se cuidaban animales, lo que se llama aquí en la Biblia pañales eran los vendajes para el ganado o para los corderitos que se utilizaba en esas cuevas cuando los corderitos nacían y se le envolvían las patitas para protegerlos. Cuando los pastores comienzan a buscar cueva por cueva, a ver, dice en el verso 16, el verso 15 al final: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron diciendo por los pastores. Básicamente era como si Dios le estuviera diciendo a los pastores: miren, ustedes están cuidando estos corderitos para ser sacrificados, pero esta noche ha nacido el Salvador del mundo, y cuando lo encuentren va a lucir exactamente como un corderito de esos que ustedes vendan cuando nacen. Y cuando ellos fueron buscando cueva por cueva, hasta que encontraron un pesebre con un niño, y cuando lo miran, el niño lucía como el corderito por causa de los vendajes que se usaban para envolver a los corderos, lo cual confirma en Juan capítulo 1, 29 y 35, dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y en el verso 35 dice: he aquí el Cordero de Dios. Quiere decir que Jesús desde un principio nació luciendo como un corderito, por la forma en que lo envolvieron, dando un tipo, una imagen de lo que él iba a hacer en el futuro para salvar la humanidad. ¿No es eso increíble? Detalles tan simples. En español no lo vemos, un niño envuelto en pañal. Ok, estaba envuelto en un pamper, estaba envuelto en una toalla. Pero para los pastores, así como te dije el ejemplo del doctor con el estetoscopio, para los pastores esto fue un detalle impactante. ¡Wow! Nosotros criamos corderitos para sacrificio, pero el verdadero Cordero de Dios nació ahí. ¡Wow! Y dice en el verso 18, y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. María
atesoraba todas estas cosas, lo cual nos indica que María pasó mucho tiempo de su vida protegiendo las memorias del nacimiento de su hijo, las circunstancias en que nació, las profecías que se dieron, las palabras que se cumplieron, los detalles que Dios le había dado de antemano, todo tal y como sucedió. ¿Por qué? Porque en algún momento dado, como comentamos en uno de los episodios pasados, Lucas y otras personas iban a venir a entrevistarlas a María para saber cuál fue el origen de Jesús. ¿Y quién mejor que una mamá para contar? Usted se ha sentado una vez a preguntarle a una madre, y cuéntame la historia de tu hijo. Vamos a tomar un cafecito, y se sienta contigo y se lo toma y te cuenta la historia y se le ilumina el rostro. Aun si fue una situación difícil, muchas they bypass that, ellas pasan por alto eso para contarte la bendición que fue tener ese niño. La última pregunta, hablamos sobre el pesebre, que era el lugar de donde estaban los animales. No había otra cosa, no había cuna, no había un Moisés, no había una hamaca. Lo único que había era el lugar donde se alimentaban los animales, lleno de paja, y ahí fue donde se colocó a Jesús. Hablamos de los pañales, que eran las envolturas o las trazas de tela que se usaban para envolver a los corderitos cuando nacían y protegerlos. Hablamos de cómo Dios envió a través del censo a José y a María a subir a Belén para que se cumpliera la profecía. Y les prometí que le iba a contar si esto fue una noche de paz de verdad. Había mucha gente, como les dije, toda la nación había subido a este lugar. No había lugar en los inns, en los moteles, en los hoteles, en las casas de hospedaje, en las cabañas. No había cabida. Así que la gente estaba o en la calle o en cuevas como estaba María. Había muchos viajeros. Cuando hay muchos viajeros, yo he estado homeless temporariamente sin hogar, con mi familia viviendo en un motel, y especialmente en temporadas de alto volumen de viajeros, es bien alborotoso. Si te toca un cuarto al lado del ascensor, Dios te guarde. No duermes, es una cosa, es un bullicio continuo. Y imagínate entonces viajeros, pastores de rebaños, aparte de los que te hablamos ahora, sentados tomando café, jugando barajas, jugando dominó, jugando monopolio, contándose historias, cantando. Usa tu imaginación. Eso es alrededor de donde está el niño. María no puede estar, por favor, bajen la voz, no. Está en un sitio que no tiene control. Segundo, un niño cuando nace, y mi esposa me decía, no, pero es Jesús. Y mira, Jesús fue tan humano como nosotros. Los 4 niños míos cuando nacen, esa primera noche que nacen, eso es cada 2 horas. Dice como Lemuel que empezaba, Lemuel te daba aviso, los demás arrancaban en pleno. Por Lemuel te dejaba preparar. Mi hijo Lemuel empezaba como... Los demás arrancaban el... Anyway, sí fue una noche santa porque Dios nació, se vistió de humano, pero eran personas tal y como nosotros. Jesús dijo, Jesús es llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Se vistió de humano a tal punto que parecía uno igual que nosotros. Por eso es que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron porque lo veían tan común como uno de ellos que no creyeron en él. Y de eso vamos a hablar en nuestro próximo episodio, de el disguise, de la forma en que Dios se
despojó de su gloria para ser humano y poder vivir entre nosotros y los Reyes Magos. Porque Herodes le tenía terror a los Reyes Magos. Y con eso vamos a culminar nuestra historia de Navidad. Espero que te haya bendecido, espero que te haya sido de utilidad. Comparte esta historia con tu familia, crea una tradición nueva, habla con tus hijos, enséñales la historia de la Navidad, enséñales la historia de acuerdo a los relatos bíblicos, a los hechos que en realidad sucedieron. No dejes que los hijos tuyos, alguien de afuera le esté enseñando cosas que no son o estén creyendo en películas. Está bien la ficción y la cuestión de los regalos, that's nice, pero enséñales el verdadero valor de la Navidad, enséñales el verdadero significado de la Navidad, lo que le costó a Dios quitarse su gloria para venir a vivir como uno de nosotros. Fue algo impresionante, es sorprendente el amor que Dios tuvo por nosotros. Y una historia así vale el esfuerzo conocerla. Déjame orar por ti, te bendigo, Padre, gracias por estos minutos que compartimos. Bendícelos, guárdalos, dales tu paz. Hay gente que para el tiempo de Navidad se estresan, se angustian. Yo te pido que quites todo estrés, que quites toda angustia. Tú pagaste el castigo de nuestra paz. Dales paz, Señor amado. Reconcilien, que se puedan reconciliar contigo y encontrar paz. Porque tú das paz, no como da el mundo, sino como la que solamente tú das, príncipe de paz. Que puedan tener un encuentro personal contigo, que puedan encontrar el verdadero significado de la Navidad y que la luz que alumbró a los hombres se ilumine en sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén, amén. Dios te guarde. Feliz Navidad. Y mañana pues hacemos la próxima parte y terminamos la serie. Eres bendecido, bendecida. Bye bye.